tenido esta escritura muy presente en este tiempo, porque las elecciones ya son el próximo domingo. Sí, Señor. Bueno, ya tengan en cuenta eso, ¿no? No se le olvide la soberanía de Dios. No se le olvide la soberanía de Dios. Pase lo que pase, nosotros oramos, de pronto tenemos un candidato, otro, y cumplamos nuestro deber, pero el que decide, el que tiene la última palabra al final es el Señor. Él sabe qué es lo que nos conviene y también qué es lo que merecemos. Ya lo sabe quién es Él. Sí. Yo quiero que se haga la voluntad del Señor, pero que sea, así oran los cristianos. Hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea glorificándose en nuestra tierra. En el nombre de Jesús, bendecimos nuestra tierra. Y como oraron muchos en el pasado, perdona, Señor, el pecado de Colombia, de nuestros reyes, presidentes, de nuestros gobernadores, de nuestros sacerdotes, de nuestros ancianos, de nuestros padres y los pecados nuestros. Que tú seas, Señor, glorificándote en nuestra tierra, porque las naciones son tuyas. Han sido compradas por precio de sangre. Tú le dijiste a tu hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Son de Cristo, no son del diablo ni de ningún personaje que se autoproclame dueño y amo absoluto de la tierra. Otra vez, de Jehová en la tierra y su plenitud, en el mundo y los que habitan. Amén. Y el Señor nos dará esa confianza como para también orar con fe, creyendo que tendrá misericordia de nosotros también. O sea, hasta que lleguen las elecciones, no deje de clamar al Señor, por favor, no deje de orar. Y bueno, que el Señor disponga. Él quiere un pueblo bien dispuesto. Y no nos podemos dormir ante la responsabilidad tan grande que tenemos de orar al Señor para que Él se glorifique y tenga misericordia de nosotros. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio muy somero, bastante sencillo, sobre el mensaje a las 7 iglesias, o los mensajes a las 7 iglesias. Así que les invito para que por favor los que tienen Biblia de papel busquen en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y vamos a leer ese texto, el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, versículo 1, del 1 al 7. Capítulo 2 de Apocalipsis, del 1 al 7. Es un mensaje relativamente corto, pero muy pertinente, muy sustancioso, muy alentador y también una alerta. Ahí hay una alerta que creo vamos a tener que considerar hoy. El mensaje a la iglesia de Éfeso es un mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hay que identificar muy bien al mensajero porque es muy importante, y sobre todo en este tiempo, ¿quién es el que habla? ¿Es Jesucristo? El medio o el instrumento que él usa es al apóstol Juan, pero uno puede decir el mensaje de Juan, no, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mensajero
y como decíamos hace unos días, es el personaje principal de todo el libro de Apocalipsis, es el central, es el Señor Jesucristo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hay muchos detalles, hay muchas historias, hay muchos eventos catastróficos, algunos de dimensiones cósmicas incluso, pero Él es el que dirige toda esa orquesta de eventos. Algunos han sucedido, otros están sucediendo en este momento y otros sucederán en el futuro inmediato y otros en el futuro no tan inmediato, no tan largo, sino un futuro muy cercano. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Reina Valera tengo yo, o la versión que quiera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Segundo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 4. Pero tengo contra ti que ¿qué? Que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida siempre ha estado en el mismo lugar, ¿sabían? Nunca ha cambiado de lugar, como quien dice, si de pronto alguno no lo encuentra o nunca lo encontró, bueno, decir nunca ha cambiado de lugar, siempre ha estado en el mismo, solo que el acceso a él tuvo un condicionamiento, pero por la obra de Cristo el acceso al árbol de la vida está nuevamente disponible para todo aquel que quiera, para el que quiere. En el mensaje de la iglesia de Éfeso, mire, hay tantos mensajes en las redes sociales, tantos mensajes, los que usted quiera, hasta de sus predicadores favoritos. Hay mensajes, hay prédicas, hay documentales, pero por montones. Yo me quedé abismado ahora que empecé a investigar sobre todo la primera iglesia de Éfeso. Y me quedé impresionado de lo que está ocurriendo incluso todavía hoy en el lugar destruido. Es el estado de Éfeso, el Éfeso de los tiempos del apóstol Pablo, el Éfeso cuando el mensaje fue escrito, las ruinas, el estado en el que está, y es un sitio en Turquía por excelencia de mucha peregrinación, uno por las ruinas, otro por la casa de María. ¿Entiende? Eso, como para introducirles en algo, el templo de Artemisa o de Diana de los Efesios
está en ruinas. Pero el culto a la Madre Diosa está vivo. Eso es interesante que lo veamos a la hora de contextualizar a Éfeso. Éfeso se dice que fue fundada más o menos en el siglo XIV antes de Cristo como ciudad. O sea, es más bien viejita, ¿no? 14 siglos antes de Cristo. Traté de investigar si había un personaje fundador y no lo he encontrado, pero la situación más o menos es que en esas no peregrinaciones, sino cuando ciertas tribus se desplazaban y se establecían en ciertos lugares, a veces no hay un personaje, sino toda una tribu completa que se establece en un lugar y ahí empiezan a establecerse como ciudad, como pueblo, incluso como nación. Ha pasado así. Casi siempre hay un río, porque es muy importante la provisión de agua, o un puerto o un lugar a la orilla del mar donde se les facilite el comercio. Y como generalmente, y como incluso todavía pasa, la gente vivía de la agricultura y de la caza y de la ganadería, entonces eso es un asunto que se tiene en cuenta a la hora de establecerse en un lugar. Cuando uno quiere mudarse a un lugar, uno va y mire y hace observación y se da cuenta cómo es el lugar, los accesos, el comercio, el valor de las casas y cosas por el estilo. Bueno, eso es muy común para cuando se va a establecer, en este caso, una ciudad como Éfeso. Éfeso es la primera iglesia a la cual el Señor le envía su mensaje. Y si ustedes miran en las Biblias de consulta y en los mapas atrás, ustedes van a encontrar que hay como especie de una herradura invertida. En la provincia de Asia Menor hay como una herradura así invertida, y Éfeso es la primera. Es como un puerto, ¿no? No exactamente, era un puerto marítimo, pero Éfeso como tal no quedaba a la orilla del mar Egeo. Acuérdense, el mar Egeo. Quedaba más o menos a unos 4 o 5 kilómetros del puerto, pero bueno, había acceso, caminos. Llegó a ser importante incluso por ser el puerto más importante en su tiempo cuando era provincia romana, porque toda esa provincia de Asia llegó a ser provincia romana, llegó a ser provincia griega, llegó a ser dominada por los godos, pero no por los conservadores de acá. Eran unos pueblos nómadas. Llegó a ser conquistada por los otomanos. Se me olvidó algún otro por ahí en el medio antes. Sobre todo, ahora mismo el dominio sobre esta región es de Turquía, es la Turquía moderna, pero comenzó su transición a la religión musulmana con la conquista de los, ya lo dije, los otomanos. Desde ahí comenzó a extinguirse definitivamente todo vestigio de cristianismo en esa región, como suele pasar con algunas otras. Éfeso llegó a tener una población de 250,000 personas en el tiempo de las 7 iglesias. O sea, era para ese tiempo era una metrópolis en donde los romanos, sobre todo, se preocuparon por engrandecer y embellecer y prosperar, porque quedaba en una ruta, y eso era muy importante también, de comercio que conducía a muchas regiones, y en donde había dinero, había negocios, había comercio. Tenían el puerto, tenían el río Craiso, se llama así, un río que se llamó Caistro o Caistro. Aparece en los comentarios bíblicos, etcétera. Caistro, y
Fue fundada en el siglo XIV a las orillas del mar Egeo, población de 250.000 habitantes, mucha prosperidad por el comercio y por el templo. Es muy interesante ese detalle, por el templo a la diosa Diana de los Efesios y a Artemisa. Artemisa es el nombre griego y Diana es el nombre romano. Y ahora todavía sigue siendo María. Eso va degenerando, porque el nombre de las divinidades va cambiando de acuerdo a quién conquistó a quién, ¿sí? Entonces, eso es bueno. Diana de los Efesios es para los romanos, pero Artemisa o Artemis es el nombre de lo que le colocaron los griegos. Y la iglesia en Éfeso, el templo de Éfeso, y también había un templo a un emperador romano que, si no estoy mal, fue Adriano. La caída de Éfeso, hay varias teorías respecto a la caída de Éfeso. Una, terremotos. Es una zona sísmica y hubo varios, incluso en el siglo III y IV de nuestra era, que se cree que fue los que definitivamente acabaron con la región. Se habla de una epidemia también, y se habla de que el río Caistro se secó, se sedimentó y se secó, y ustedes saben que donde se quedan sin fuentes de agua potable, el asunto se pone complicado. Si a veces se nos va el agua por 3 días y ya estamos apurados. Sí. También ocurrió otro fenómeno geográfico, diríamos, climático. El mar se fue abriendo de lo que era, les dije que estaba a 4 o 5 kilómetros del mar Egeo, la costa, y el mar se fue abriendo, al punto que hoy la Éfeso en ruinas está aproximadamente a 20 kilómetros de distancia del mar Egeo. Pero ha ocurrido, bueno, también pudo haber sido por los mismos terremotos, los cambios geológicos y cosas por el estilo. Pero eso dicen los comentarios bíblicos. Imagínense, de 5 a 20, pues la cosa también cambia, ¿no? ¿Cuándo fue destruido también el primer templo? El primer templo no era lo que fue en el tiempo del apóstol Pablo, no, ese es el segundo templo. El primer templo era más rudimentario, tiraba más al estilo primitivo de lo que era uno cuando se rendía culto a Dios y a la divinidad. Era algo más bien pequeño, pero era un templo como tal. Y sin embargo, un loco por ahí que quería ser escrito en la historia, llamado, ya les digo el nombre, Erostrato, lo quemó en el año 354 antes de Cristo. Lo quemó. Y el mismo día en que Erostrato quemó el templo, ese mismo día nació Alejandro Magno, el que fue después gran conquistador, incluso de la región. Y bueno, como es mitología, todo es mitología, porque a Diana de los Efesios también se le llama la Diana la cazadora, se le llamaba también Diana de la virginidad, se le llamaba también Diana de cuidaba los partos. Entonces la historia, la mitología dice que por ir a atender el parto de Alejandro Magno, descuidó el templo, que no le importó, y entonces Erostrato lo quemó. Bueno, es mitología, por supuesto, por eso se llama mitología. Es interesante, descárguenlos ahí por YouTube, ahí está, todo eso está ahí en YouTube, pero son interesantes las historias que se cuentan. Qué bueno que Dios no se descuida. Bueno, eso sí vale decirlo, ¿no? Gracias acá a nosotros que el Señor, Él sí no se descuida. Si permite o destruye algo es porque algo no bueno está pasando. Ahora entenderán también ustedes, eso ya es una deducción mía, porque todo esto está en ruina, todo es del templo de Artemisa. Hoy solamente hay una sola columna, y eso porque la reconstruyeron. Existe una base de una y una columna que más o menos las columnas del templo de ese momento
eran de 20 metros. Era un templo tan majestuoso que fue considerado en su tiempo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con el Partenón, junto con el Faro de Alejandría, junto con la estatua, como dicen los niños, la estatua de Zeus y algunos otros. O sea, era tan inmenso que tenía aproximadamente, algunos dicen que tenía 127 metros de largo, otros llegan hasta 150 y tenía entre 50 y 67 metros de ancho. Era una cosa impresionante. El Partenón, que compartía como maravilla del mundo en ese tiempo, no tiene ni la mitad de lo que tenía este templo a la diosa Artemisa. Es decir, era una cosa, 127 columnas, porque en ese tiempo sí era muy importante arquitectónicamente sostener, y usaban siempre las columnas, ¿no? 20 metros por 127, 150 metros de largo, una cuadra y media, y también 60 o 50 metros de ancho. Ustedes podrán dimensionar, era una cosa impresionante. Junto con las maravillas, con las pirámides de Egipto también, que se cuentan todavía como una de las 7 maravillas del mundo, antiguo y moderno. Entonces, era eso como para ilustrar, como para darnos cuenta qué era lo que pasaba, qué fue lo que pasó también. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente: si era una divinidad pagana, ustedes van a tener que considerar la posibilidad de que todo esto fue destruido, porque Dios en su celo permite cosas para acabar ciertas formas de idolatría. Todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios, Él va a procurar de alguna manera, por terremotos, por hambre, por pestes. Se secó el río, se fue el mar, se acabó el comercio, se quebraron, hubo una invasión, lo que usted quiera. Ahí tenemos que ver la soberanía de Dios, y eso siempre va a pasar. Ahora, es también importante, espiritualmente hablando, tener en cuenta el templo de Artemisa. Ahora vamos a ver en Hechos de los Apóstoles 19 y 20, cómo en el tiempo del apóstol Pablo, ¿se acuerda? Hubo un alboroto precisamente por esta divinidad. Los templecillos a la diosa Diana, por el famoso alboroto que armó Demetrio, ¿se acuerdan ustedes? Pero tengamos en cuenta lo siguiente: Diana de los Efesios, o el nombre que le pongan, son potestades regionales o locales, como las que existen hoy en día, por ejemplo, en Colombia, en México, en Perú, en Brasil, y, de Ariel, la potestad por el gobernador de Persia. Sí. Fue el que detuvo la palabra de llegar a Daniel. Y que él hizo con la potestad primero, sí, ¿vale? Y lo que es el Vaticano también en sí mismo, como la madre en la Babilonia, la madre de todas las naciones. Esos son, espiritualmente hablando, es donde se instalan potestades de las tinieblas de idolatría que hacen un daño a las naciones, a los pueblos. Es decir, es donde Satanás se instala, como lo es Monserrate, como lo es el 20 de julio, como es la Virgen de Guadalupe en México, Chiquinquirá, abajo en Las Lajas, el Buga, o hasta el mismo Parque Tayrona, llegan a ser lugares donde se instalan potestades de las tinieblas por siglos, por siglos. Por eso yo les decía la otra vez, cuando usted vaya a Monserrate, usted tiene que entender que usted va a un lugar donde por siglos están instaladas potestades de los reinos de las tinieblas que tienen a la nación enceguecida, llámese por religión, llámese por cualquier otra cosa. Entonces el cristiano tiene que estar alerta y reprender, orar en el nombre de Jesús. Ahora, si usted va a Monserrate, por ejemplo, y dice: Señor, destruye este lugar, usted va a caer ahí.
pero si usted ora, cuando yo me baje del teleférico y esté llegando allá a la plaza de Nariño, con la Candelaria, Señor, destruye y que se acabe. Bueno, hágale, hermano. Pero usted tiene una obligación y un deber de reprender todas esas obras de la tiniebla. Artemisa y el templo de Artemisa en su momento llegó a ser una potestad tan fuerte que ahí en la discusión del apóstol Pablo dijeron: viva Diana de los Efesios, que adora no solamente aquí, sino toda Asia y todo el mundo. Por favor, uno lee rápido y de corrido y uno de pronto dice: uy, eso es algo fuerte, algo grande. Pero cuando usted dimensiona esa expresión y está revelando el poder y las potestades que están detrás de todo eso, potestades de idolatría, de tinieblas, de inmoralidad, como de pronto también se descubre en que a muchas de estas divinidades había prostitución idolátrica, había sacrificio de niños, de animales y cosas por el estilo. ¿Alguien levantó la mano? Imagínense, así de fuerte era el asunto por 2 horas. Otras maravillas que había en Artemisa, todavía no he llegado a la parte del mensaje, en ¿cómo se llama? En Éfeso. Había 2 teatros, uno pequeño y uno grande, el pequeño más o menos para 500, donde normalmente se reunía lo que entre los judíos era el Sanedrín. Se reunía la parte gobernante del pueblo, el teatro pequeño, pero había el más grande de la región también, construido en Éfeso, que tenía capacidad en su momento para 25,000 personas. Era para ese momento, es como un estadio de fútbol. Incluso hay ciudades de Colombia que no tienen capacidad ni para eso, para un estadio de fútbol, menos para los hinchas millonarios que ahora están todos aburridos y perdidos. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra potestad. Esa es otra potestad. Pero en ese teatro grande de 25,000 personas fue donde Pablo predicó el Evangelio. Y ahí fue donde se armó el alboroto respecto a Diana de los Efesios o Artemisa. Hubo un tipo muy rico, un hombre muy rico en su momento llamado Celso, que fue el que contribuyó, incluso Alejandro Magno, en deuda porque se suponía que Diana había contribuido en su parto y lo había guardado. En el nombre de Jesús reprendemos toda tos. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Y entonces resulta que él quiso contribuir con la reconstrucción del templo que había destruido el tal Erostrato, ¿no? Y no lo dejaron. Y un hombre, Celso, llamado Celso, que también una de las ruinas más grandes en este momento es la biblioteca de Éfeso, que llegó a ser dentro de las 3 grandes que había, me acuerdo la de Alejandría, y esta, 25,000 pergaminos existían en esa biblioteca. Ustedes entenderán que para la época, me llamó la atención este detalle, era una biblioteca relativamente pequeña en cuanto al tamaño, pero era suficiente porque solamente el 5% de la población de ese momento era analfabeta, así que era más bien una biblioteca adecuada para la época. Pero está la fachada de la biblioteca de Celso, así se llama, en honor a este hombre, que también contribuyó económicamente para la reconstrucción a lo que llegó a ser el segundo templo, el famoso templo que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, este Celso fue el constructor del segundo templo y es una cosa que todavía, incluso hoy, conserva una hermosura que es muy propia de esos tiempos, ¿no? De los griegos y de los romanos, que eran unos muy buenos constructores. Éfeso era un puerto, metrópoli, así le llaman, incluso algunos le llamaban la primera ciudad de Asia, y debía su fama, o su gran fama, al comercio y a su gran templo,
Y aún en ruinas, si usted va hoy a Turquía a visitar las ruinas de Éfeso, lo primero que usted encuentra es unos torniquetes en donde tiene que pagar entre 8 y 10 euros. Es una fuente de dinero impresionante. Y mire, los videos, la gente es así, 5. Así. Acuérdese también por la casa de María, porque Juan, el apóstol, vivió ahí y como él tenía el cuidado de María, pues ella también fue y se cree que Juan murió en Éfeso. Se cree. Así que, bueno, eso especula, ¿no? Allá también hay 2 manzanas, 2 cuadras completas del apóstol Tomás. Es probable, ¿no? Un museo de 2 manzanas. Bueno. Eso es como para uno enriquecer un poquito. Sí. La iglesia en Éfeso, la iglesia cristiana, todavía es historia sin el mensaje. Fundada por el apóstol Pablo y su equipo en el segundo viaje misionero. Son 3 viajes, se hizo. En el segundo viaje se cree que el apóstol Pablo fundó la iglesia en Éfeso. O sea, ya ustedes empiezan a ver espiritualmente cómo empezó la lucha, la guerra ahí de una vez. Por eso a Pablo casi lo matan ahí, igual que en Listra, ¿no? Pero los personajes más relevantes en la iglesia de Éfeso fueron el apóstol Pablo, Apolos, Epafras, Timoteo, Aquila, Priscila y algunos otros más que Pablo lo menciona mucho. Pero en realidad se cree que, según Hechos 19, el primero que se sabe por las escrituras que habló en Éfeso fue Apolos. Apolos era macedonio, hijos de judíos, macedonio, y él fue el que primero empezó a hablar el evangelio en Éfeso, y ahí estaba Priscila y Aquila, lo escucharon hablar. Tendrían que leer Hechos 19 y 20. Ahí, si quieren, ahora lo buscamos. En el año más o menos se cree que la iglesia fue fundada en el año 65, entre el 60 y el 65. Hay diferentes versiones en los comentarios, entre el 65 después de Cristo. Acuérdense que el mensaje de las 7 cartas fue más o menos en el año 100, entre el 95 y el 100, cuando Juan recibe el mensaje. La iglesia ya existía desde el año 60-65. Entonces, todo esto son cronologías, hechos históricos, pero a uno lo ubican, a uno lo afirman. Ahora, es digno de resaltar el hecho de que al existir una carta como la que el Señor Jesús le escribe a la iglesia de Éfeso, eso indica, primero, que la iglesia era verdadera. Eso es importante, es muy significativo. No era una fantasía, no es que parece, es una iglesia real, compuesta por personas, fundada por personas. Jesús le dirige una carta. Y eso también habla, o es un indicativo de que el apostolado del apóstol Pablo era real. Era también real. Esas 2 cosas me llamaron mucho la atención. Habla de autenticidad, de realidad, y que Jesucristo, como el que anda en medio de los 7 candeleros, estaba preocupada por esa iglesia, como la estará también hoy por cada una de las que existen alrededor de todo el mundo. En Hechos 18, 24, 28 es donde habla de que Apolos predica en Éfeso. Vamos a ver esa referencia, porque es muy bonita, ¿saben? En el 18, en el 17, 16 dice Pablo en Atenas. Él estaba haciendo su recorrido misionero, ¿sí? Y en el 18 Pablo está en Corinto
Y en el 24 dice, Apolos predica en Éfeso. Ahí está la reseña histórica, diríamos, y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Era un hombre celoso. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente había sido bautizado en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que conocían muy bien el camino del Señor, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, él hablaba de Dios, pero parecía que doctrinalmente había algo que no encajaba, y ellos lo llamaron aparte y consideraron que era un buen elemento para posteriormente en el ministerio, como lo fue, y entonces le pusieron más claramente el camino del Señor. Y en el 27 era muy fervoroso. Él dijo, era evangelista, y queriendo él pasar a Acaya venía a ser otra provincia, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, de gran provecho, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, aquí vemos un personaje que tiene que ver con la vida de Éfeso y con la iglesia de Éfeso, y es Apolos. Y después Pablo, ahí comienza la historia del apóstol Pablo, y Pablo llega, y como Pablo era muy dado a fundar, a establecer iglesias, comienza la vida de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Allí fue donde ocurrió el evento ese que está a partir del verso 18 del capítulo 19, donde fue tan poderosa la predicación de Apolos, de Pablo, de los apóstoles y todos estos, que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y ahí muchos de los que habían practicado la magia, que era muy común en ese tiempo, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, hablando de una real conversión. Y hecha la cuenta del precio de los libros que quemaron, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Qué le indica eso a usted? No solo el valor, sino la cantidad de material que existía en esa época referente a la hechicería, la brujería, la magia, más el templo de Artemisa. Era ¿cómo se llama? Es un sincretismo religioso sin precedentes. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces fue cuando Pablo también decidió que él quería ir a pasarse un tiempo en Jerusalén, y ahí en ese tiempo ocurre el alboroto de Éfeso por mano de Demetrio. Dice en el verso 23, el alboroto en Éfeso: hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero, este Demetrio era sencillamente, fabricaba estatuillas de esa famosa Diana. Ahora le comento algo sobre esta diosa. Y esta no daba no poca ganancia. Era un oficio, no solamente de Demetrio, sino era un gremio. Era todo un gremio que sencillamente vivía y se enriquecía, como el 20 de julio, o como ahí he visto también ahí cerquita donde en la 48, 49, como 17, 16, donde hay un templo, y en muchos lugares, como también en la 28, que viven del comercio, en el centro también, de vender imágenes y estatuillas de todo tipo. Bueno, era más o menos esto, es lo mismo más bien. La dinámica es la misma, y la gente se lucra y vive, y claro, si se lucra y vive y llega alguien que representa una amenaza, hay que armarle el lío. Y efectivamente a Pablo se lo armaron, y a los discípulos en ese tiempo.
y los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ustedes saben que de este oficio vivimos y depende de nuestra riqueza, pero ven que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchos con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Eso ocurrió en Éfeso. ¿Por qué estoy tratando de recabar un poquito en esta iglesia? Porque cuando nosotros analicemos el mensaje a las 7 iglesias, y comenzando por la de Éfeso, esta es la estructura en la cual se formó esa iglesia. Y este problema que el Señor está mostrando aquí pudo haber llegado a redundar tanto que cuando el mensaje les llega, es probable que algo de esto todavía existiera en la iglesia de Éfeso. Bueno, y entonces dice el 27: y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esta potestad es terrible. Y repito, con otros nombres está vivo. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de alegría, de ira, y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados diciendo, rogándole que no se presentase en el teatro. Es decir, los podían linchar, porque Pablo era el cabecilla, era el jefe de la primera línea allá en Éfeso. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más ni sabían, porque a veces pasa con ahí pasó y eso llega todo el mundo a armar el tumulto, pero algunos no saben ni qué fue lo que pasó. Bueno, igual. En el 33 se sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Miren cómo defiende las tinieblas, ¿no? Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones Efesios, pues, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Así son las fantasías. Ellos estaban convencidos que la imagen había venido de Júpiter, como otros creen otras cosas. Puesto que esto no puede contradecirse, mire que es una gran mentira. Es necesario que se apacigüen y que no hagan algo precipitadamente, porque han traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de la nuestra diosa. Que si Demetrio, el cabecilla de la primera línea de allá, y los artífices que están con él tienen pleito con alguno, pues bueno, aquí hay audiencias, hay abogados, hay procónsules, acúsense los unos a los otros, pero y si demandáis alguna otra cosa, pues en legítima asamblea se puede decidir. Estos parece que eran más sensatos, esta gente, ¿no? Tenía forma para arreglar las cosas, ¿no? Empezaban a quemar Transmilenio de una vez y a quemar las canecas de la basura. No, vayan y a los jueces y arreglen las cosas. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición. Acuérdense que yo era provincia romana y los romanos eran los que gobernaban, y si había alboroto, como pasaba también en Jerusalén, como pasó más bien, tengan cuidado, porque si nos acusan de sedición, nos caen los romanos encima y nos acaban. El ESMAD llega y se acaba todo. Después no se queden por el ojo roto. Bueno, y cosas así. Pues más o menos, fíjense, ahí está la historia verídica en las escrituras. Sí, ellos vivían bajo esas potestades de la fantasía y la mitología.
Ahora, Diana era hija gemela con Apolos y eran hijos a su vez de Júpiter no, otra deidad romana, Zeus. Es decir, en la mitología, Diana de los Efesios y otro hermano eran hijos de Zeus. Eso era la mitología. Me acordé ahora. A ver qué más encontramos por aquí. El contenido de la carta a los Efesios, porque también hay que mencionar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Sí? No solamente Jesús en su tiempo le mandó una carta a través de Juan, sino que el apóstol Pablo también, cuando estaba en una cárcel, escribió una carta a los Efesios. Ahí es donde también se dice que se escribió una carta a la iglesia de Tesalónica, que algunos, esa carta no existe como tal. Pero bueno, Pablo menciona de que la carta que se escribió a Éfeso sea también leída en la Odisea o al revés. Existe una historia así. Sí. Dice que Diana era hija de Júpiter. De Júpiter. Y de Latona. Bueno, no está bien, de pronto el nombre griego o nombre romano. Hermana gemela de Apolo. Sí. Y se le llamaba la diosa Luna. La diosa Luna. Sí, eso es interesante, la diosa Luna, porque me acabé de leí un artículo. Una luna creciente. Es correcto. Cuando le dicen que ella se llamaba Diana la Cazadora, el arco en algunas figuras aparece como esa media luna creciente. De allí es que, por ejemplo, la bandera de Turquía es una media luna. Y mire hasta dónde llegan esas potestades. Que hay simbología, representan a una nación. Y acuérdense que la bandera de Turquía no solamente es una media luna, sino que creo que también hay unas estrellas. Porque era muy común que estas diosas tenían ninfas. Es probable que eso represente. O a veces representan cada estrella o un departamento o una provincia, como por ejemplo en la bandera de los Estados Unidos, usted encuentra de que hay ciertas cosas que representan a cada estado. Puede ser, no he estudiado ese caso, pero sí les digo que esa divinidad y sus representaciones todavía existen como en los tiempos antiguos. Es interesante todo eso, ¿no? Entonces, la carta del apóstol Pablo también a los Efesios es importante, es una carta universal en donde Pablo les escribe a ellos y les da a conocer la voluntad del Padre, la satisfacción del Hijo, comentario bíblico, la vida en el Espíritu y la armadura de Dios. Acuérdense que en Efesios es donde aparece la famosa armadura de Dios. Ahora sí el mensaje a la iglesia del apóstol de Jesucristo a través de Juan a la iglesia de Éfeso. Juan fue encomendado a mandar las cartas y él comenzó su recorrido en la misma forma en como geográficamente estaban establecidas las iglesias. Éfeso era la primera, creo que la segunda es Esmirna, ¿no? Según Esmirna, voy a buscar Apocalipsis otra vez. Esmirna, yendo hacia arriba, Pérgamo, Tiatira, de pronto doblaba, Sardis, Filadelfia y la Odisea. No, uno ve hasta cierto orden geográfico para la entrega de las cartas. Eso es interesante. Algunos a la iglesia de Éfeso, de los títulos que le vi en YouTube y en las redes sociales, dice la iglesia sin amor. Así titulan la iglesia de Éfeso, la iglesia sin amor, la iglesia sin verdadero amor, que leí en otro. La iglesia que ha perdido el rumbo. Sí, ha perdido el rumbo. Una que más o menos me lo dio a entender, pero yo lo escribí así. La iglesia que funciona por inercia. Ustedes saben cómo es en física. Me acuerdo todavía cuando yo estudié, porque sí fui al colegio.
para más o menos darle una idea cómo funciona una iglesia por inercia es, en un plano, puede ser en un plano, ¿cómo se llama así? Horizontal, o en un plano inclinado. Si usted, una esfera, imagínese una esfera algo grande, usted la empuja sobre ese plano, la esfera empieza a recorrer el plano hasta que llegue el punto en que se detiene, ¿no es cierto? Ahora, si es en un plano inclinado, pues usted sencillamente le hace la fuerza necesaria para que empiece el movimiento, ella baja y por gravedad también adquiere un movimiento hasta que se detiene. Eso puede significar tiempo, años o siglos incluso, como para indicar que una iglesia puede funcionar de la misma manera. Bueno, funciona porque vino un Pentecostés, por la obra misionera, porque el Espíritu Santo está ahí, porque hay un Pablo, un Apolo, etcétera, etcétera, y la iglesia empieza a funcionar. Pero llega un momento en que ya funciona por esa inercia, le llaman algunos, por ese impulso inicial. Pero de pronto en el camino, a partir de la mitad para adelante, por poner un ejemplo, ese movimiento depende del primer impulso. No porque ya tenga vida propia, no porque tenga ese impulso propio. Bueno, algo parecido es lo que se asimila a la iglesia de Éfeso. Funcionaba, hacía unas cosas increíbles, ahora las vamos a ver, cómo la iglesia de Éfeso funcionaba. Así siempre, ¿no? No, claro, por supuesto, estamos hablando de eso. Por el tiempo fue ocupando. Ese es el riesgo. Para nosotros hoy, ese es el riesgo de que sí, pueda que funcionemos, pero podemos estar funcionando por la inercia y no porque haya vida propia, no porque haya vida en el espíritu, no porque sea el espíritu el que guíe, el que oriente, el que mande, sino por inercia. Ese es el riesgo. Y cuando nosotros tratamos de establecer un mensaje, por ejemplo, para la iglesia cristiana del Edén, hay que considerar ese elemento. Algo hablaremos de eso. Entonces la iglesia de Éfeso era una iglesia vacía, desprovista del primer amor, del amor genuino, del auténtico. Probablemente la iglesia de Éfeso era una iglesia ya legalista, sincero, evangelístico, porque al perder el primer amor se pierde también el amor por las almas perdidas. Ojo, Edén, tenemos en cuenta eso para el Edén. Una iglesia sin el primer amor es una iglesia que puede también convertirse en una iglesia homocéntrica o egocéntrica, es decir, centrada en yo, en mi persona, y no en la persona de Jesucristo. Esos son los riesgos que hay. Más o menos actitudes estas como que uno las ve en todas las iglesias existe esto. Con tal de que yo me salve, a mí no me importa si todos los demás se van al infierno. O sea, cuando no hay ese amor, primer amor, se pierde el amor también por los perdidos. Y ahí es donde falla la evangelización. Ahí es donde falla la evangelización. Jesús enseñó que la luz, porque acuérdense que somos sal y luz, pero él cuando habla también de ese candelero, de la lámpara, para poder asimilar con lo que dice el mensaje, que la luz debe colocarse en un lugar alto, ¿cierto? ¿Con qué intención? ¿Que alumbre qué? Las tinieblas. Donde llega la luz, las tinieblas desaparecen. Pero si tú colocas la lámpara debajo del almud, debajo del mueble, debajo del cajón, debajo de la silla, debajo de la mesa, ya hay luz, pero pierde para lo que es la luz, para alumbrar el camino, para direccionar. Entonces,
lo que dijo alguien, con el tiempo eso se va perdiendo y se vuelve una iglesia que funciona, pero sin visión, sin objetivos claros, y se puede convertir como una de las otras iglesias de más adelante, que es una iglesia fría o una iglesia tibia, porque todo eso encaja dentro del contexto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Ahí está en Lucas 14, que habla de la luz y de la sal. Y si ni la luz ni la sal cumplen su función, dice Jesús ahí en la carta a los Efesios, el candelero es quitado de su lugar. Oiga, el candelero es la iglesia. Acuérdense que eso está en el capítulo 1, que el candelero representa a la iglesia y el ángel a los mensajeros. Si la iglesia no cumple la función para la cual fue fundada, establecida, la iglesia la tendencia es a desaparecer. Ahora, cuando usted mira la historia de las 7 iglesias en su totalidad, en el lugar donde estaban establecidas y lo que deberían ser todavía hoy, ¿qué pasó con las 7 iglesias? ¿Qué pasó? No existen como tal. Significa que el Señor quitó los candeleros de su lugar. Es decir, que todas las recomendaciones que el Señor le dio a cada una de las iglesias en lo particular, de pronto la atendieron por un tiempo, pero después cayeron en la misma frialdad, cayeron en los mismos modelos evangélicos, cayeron en las modas, se dejaron permear por diferentes doctrinas, como aparece, y entonces perdieron la luz y el Señor vino y la quitó de su lugar, como efectivamente ocurrió. Ahora, esa es una advertencia para nosotros también hoy. Si nosotros, como Iglesia Cristiana del Edén, no asumimos el rol para la cual hemos sido creados, podemos desaparecer. Y así cualquier otro, como ha pasado con muchas, hasta por la pandemia. ¿Usted sabe cuántas iglesias fueron cerradas y aún están cerradas por el tiempo de la pandemia? Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Pero son cosas que Dios permite para quitar el candelero cuando la iglesia pierde su sabor. La sal y la luz dejan de alumbrar como debe ser. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más aparece aquí? La iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba sin cesar. Pero el asunto del primer amor era el mayor pecado de la iglesia de Éfeso. Porque si el Señor le dice arrepiéntete, es porque ese era el pecado. Y a la larga, si usted mira todo el mensaje, ya lo leímos, es lo único que el Señor le recomienda a la iglesia de Éfeso. ¿Es cierto? Es lo único. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y habla, mira de dónde has caído. Habla de una caída. Y eso es significativo también. Y el Señor le dice la solución. Ahora, es bueno eso siempre, que el Señor a todas las iglesias le señala, tengo contra ti, pero a todas les dice, a las que le tiene que decir, arrepiéntete. Es decir, les da la solución. La solución la hay, pero si la iglesia, o la persona, o el individuo, o el cristiano, o el discípulo no atiende la recomendación del Señor, va a seguir en caída libre. Si no se arrepiente o no nos arrepentimos de nuestros pecados, la caída sigue siendo libre. Hasta que nos vamos a estrellar contra el muro y ahí vamos a quedar vueltos, ¿cómo dicen acá? Chicuca. Una cosa que yo me pregunto es, pues de pronto lo sabemos, pero me gustaría que profundizáramos un poquito más en cuál es el primer amor. Interesante. Es interesante. Si el Señor lo señala como pecado, pues tendríamos que saber cuál es el primer amor y en qué consiste haberlo dejado. Créanme, ¿sí? Para reforzar lo que dijo Zoraida, Preguntó. o sea, voy a seguir preguntando.
es que ahí mismo Jesús les dice a las iglesias, no mira en dónde estás, sino mira de dónde vienes. ¿De dónde vienes? O sea, El origen. digamos que la manera para seducir a esta iglesia a arrepentirse era ver eso bueno que vivían antes y que ya no están viviendo. Y que está señalado en la carta, ¿no? Mira de dónde has caído. Como quien dice, mira tu origen. Por eso mencioné cómo fue fundada por el apóstol Pablo. Hablé de una iglesia legítima donde fluían los dones, las maravillas, una iglesia bien establecida. Porque ese es el origen de esa iglesia. Si fue fundada sobre fundamento verdadero o fundamento falso, ese es el origen. Si el fundamento es Cristo, todo está bien fundado. Porque yo me acuerdo de cuando yo ingresé a la iglesia. Y por ahí es, Soraya. En el año 99. El fervor. Era una comunidad muy grande. Era una comunidad muy grande. Éramos. Pues yo ingresé a era Sí, una claro. comunidad muy grande, muy unidos. Había como 3 comunidades. Yo no me acuerdo. Sí. Pero era muy grande y empezó, o sea, y se hablaban lenguas, había milagros, había sanidades, había como mucho amor de unos por los otros, de que compartían, de que orábamos, unos por otros, que de pronto uno veía que ya había quedado. Sorry, estás dando en el clavo. Y había que ya quedó viuda y inmediatamente íbamos a cubrir la oración. Y hoy, Los grupos de personas orando. y hoy, fíjense. Entonces lo que tenemos que entender es que el mensaje, en este caso, no era para Éfeso, es también para nosotros. Para que nos demos cuenta, como dice ahí, mira dónde vas, como iglesia o como discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Sí, estamos descubriendo el mensaje para la iglesia cristiana en Edén. Porque volvemos a mirar dónde estamos y dónde estamos ahora. Ah, muy bueno. ¿Cómo está? Sí. No, pero digamos, sí, pero no nos podemos, digamos, dispersar, nos está hablando a nosotros y tenemos que mirarnos a nosotros, porque cada uno tiene su. Ahora, mira, yo escribí incluso aquí, mira, el estado de la iglesia de Éfeso, te lo muestro si quieres que lo escribí, es identificable con el estado de la iglesia cristiana en Edén. Y lo digo con temor de Dios, porque yo soy miembro de esta iglesia. Porque en la iglesia de Éfeso había mucho celo, mucho fervor. Me gusta la descripción que hacen de Apolo, ¿no? Un ferviente, una persona. Era un toro parado frente a esas fieras que llamaban los judíos y decirles, como el apóstol Pablo, lleno del mismo espíritu del apóstol Pablo para proclamar el evangelio y mostrarles por las escrituras que Jesucristo es el Señor y que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Eso se necesita preparación en primer lugar, se necesita celo, se necesita fervor y se necesita amor a Dios. Yo pienso que lo que más se necesita es disposición, porque había muchos nuevos. Bueno, mira, de pronto difiere un poco en la disposición, porque estos hombres tenían disposición. Aquí la iglesia era una iglesia bien dispuesta, pero le faltaba el primer amor. Habían perdido, pero seguían en muy buena disposición. Ahora vamos a mirar, porque aquí está señalado, por ejemplo, mira. No soportaban a los malos y pecadores. Descubrían a los falsos apóstoles, cosa que no es muy fácil, sobre todo cuando se creen apóstoles. Eso no es tan fácil. Ellos lo hacían. Dice, mucho sufrimiento. Les vuelve a reiterar otra vez lo de la paciencia. Les vuelve a reiterar lo del harto trabajo. Incluso lo que para mí fue un nudo gordiano en la carta, porque dice amor por su nombre. Y yo decía, pero Señor, esto es una contradicción. Luché contra la contradicción, la aparente contradicción de las Escrituras, se llama en teología, aparente. No lo hay, pero es aparente. El Señor les está reclamando que no tienen primer amor, pero aquí les dice que has hecho todo eso por amor de su nombre. Yo dije, Señor, ahora sí quedé loco, más de lo que estoy. ¿Cómo así?
que esta iglesia trabajaba por amor de su nombre y había perdido el primer amor. Ahí me encontré con el problema, Parece es que ¿Pensaron a qué? comenzaron a aflojar. Ya, digamos, por decir, No, ya el amor se había perdido. Oh. por eso comenzaron a aflojar, ya no había trabajo. No, perdón. No, Esto era lo que existía en el momento, esto era lo que existía, pero no había primer amor. La clave es esa. ellos comenzaron bien. Comenzaron bien. Hacían esto como cuando tenían el primer amor. Pero ahora, el pecado era de que seguían haciendo la inercia, seguían haciendo lo mismo, pero no existía el primer amor. Ahí estaba el problema de la iglesia de Éfeso. Es que yo saqué, por ejemplo, para mí, para el estudio, yo dije, voy a sacar la reconvención que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor, etcétera, etcétera. Dos versículos, el 7 y el 8, si no estoy mal. El 4 y el 5, lo saqué. Y leí la carta sin esos dos versículos. Yo dije, qué iglesia tan impresionante la de Éfeso. No, es una iglesia como la iglesia de Filadelfia, donde el Señor no recomienda absolutamente nada. Digo, qué iglesia tan impresionante. Y sin embargo, cuando ya le incluye la cláusula, ahí como que uno dice, como que se desmaya. Porque, ¿por qué es clave el primer amor? ¿Por qué? ¿Por qué es clave? O el amor como tal, generalizando. ¿Por qué es clave el amor? El amor genuino, el amor auténtico, el amor ágape, el amor que ama a Dios, el amor que produce las obras. Por ahí está la clave de la respuesta. Porque es el amor ágape, desinteresado, que es un amor a Dios en donde yo hago las cosas precisamente por el amor a Dios, sin ningún interés particular. ¿Me entienden? No para que me reconozcan los demás, que por ahí es la respuesta. Y tengo que para yo poder salir del dilema del primer amor, a mí me tocó, bueno, yo estaba con la cabeza loca, no sabía cómo desenvolver esto. Y en la madrugada, como a las 3 de la madrugada de antier, yo estaba con el labio y dije, falta algo, aquí falta algo, Señor, aquí falta algo, yo no entiendo esto. Y entonces me vinieron esa forma de pensamiento, eso fue como a las 3 de la mañana, entre la 1 y las 3 de la mañana antier. Y el Señor, es como si el Señor me hubiera dicho, ¿te acuerdas que el mayor problema que yo tuve con los fariseos y con los judíos de contemporáneos míos era la hipocresía? Era cuando Jesús le recriminó y le dijo, es que el amor del Padre no está en ustedes. Yo dije, ya entendí. Claro, porque ellos eran unos estrictos cumplidores de la ley, eran tan estrictos que hasta la ley la alargaban de tal manera. Y ahí está escrito, el Señor con la controversia con los judíos cuando les dijo sepulcros blanqueados, hipócritas, huesos de muertos, ahí estaba claro. Ellos amaban la ley de Moisés, pero no amaban al Dios de la ley, ni al prójimo. Lo que se resume en la ley. Exacto, amaban a Israel, pero no amaban al Dios de Israel. Y es lo que pasa hoy en día con Israel. Israel es como un ídolo. Si tú hablas con Juan Carlos y Betis, y doña Betty, mejor dicho, Israel es la diosa Artemisa, pues. Eso, mejor dicho, es la última panacea. Ahí llegamos a un punto donde si sacamos al evangelio, al amor de Dios,
a la razón primaria y más fuerte de nuestra vida como creyentes, nos volvemos, como Jesús les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Hipócritas. ¿No? Tenemos una religiosidad, no porque la religiosidad sea mala en sí, sino porque detrás de esa religiosidad no hay nada. No hay nada. Como en el templo de la... O sea, Jesús le dijo en alguna oportunidad, discúlpame, que todo lo que hacían era para ser vistos por los hombres. Me tocó leerme todo el capítulo de la controversia esa de los judíos, porque ahí está la clave, la respuesta de por qué se les perdió por qué las obras que ellos hacían eran como trapos de inmundicia. Era, digamos que, si me pongo en los zapatos de Jesús, entiendo en parte por qué Jesús les decía hipócritas a los líderes del pueblo, además de por pretender cumplir la ley por cumplirla y por hacerse ver santos, era porque en el templo, que toda la religión giraba alrededor del templo, dentro del templo, donde se suponía que era el lugar santísimo, donde se supone que debería estar la presencia de Dios, el arca del pacto, ahí no había ni presencia de Dios ni arca del pacto, todo era un montaje. Era un comercio, acuérdense que era el comercio de los sumos sacerdotes con las ovejas. El pueblo le hacía creer que sí estaba. Exacto. Por eso les digo, ustedes les ponen cargas a la gente, ustedes no mueven ni un dedo. Entonces, ahí es donde está la clave para poder descubrir y donde yo creo que el Señor me mostraba la respuesta de qué consiste esto del primer amor. Es decir, bueno, me dejo Lorena y por allá otro. A ver, hoy es el tiempo de las mujeres. ¿Vale? Lo que quiere decir es que tratan las pasajes. No te copio. Más despacio, más duro. Despacio y duro, ¿no? Yo creo que ese pasaje de la iglesia de Éfeso tiene relación con otro versículo que dice como que me honran de la vez para afuera, corazones alegres de mí. Y entonces es que puede pasar que muchas veces uno se concentra en hacer las cosas como dice el pastor para la iglesia, Lo visible. en servir, en estar ahí en ello, y se desenfoca, porque entonces ya como que se vuelve costumbre, monotonía, lo hago porque es lo que hay que hacer, pero realmente ¿cuál es el enfoque? ¿Por qué hago eso que hago? Eso es correcto. Este pueblo de labios de honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto es respuesta a la pregunta de en qué consiste el primer amor. Es decir, cuando se pierde el primer amor y quedan solo las obras que honran el nombre de Cristo, porque sencillamente está haciendo lo que la ley dice, amar al hermano, amar al prójimo. Yo escribí algunas por ahí que encontré sobre eso del amor, ¿no? Jesús le dijo ahí en Mateo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice, el amor sea sin fingimiento, dice el apóstol Pablo Romano. El cumplimiento de la ley es el amor, dice el apóstol Pablo Romano. En Corintios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. En 1 Juan, Dios es amor y el que permanece en amor. Y todo esto para indicar que la sutileza, porque el problema es que el primer amor no es que tú te despertaste una mañana y descubriste que no tenías el primer amor, no. Esto se pierde con una sutileza. Santiago, el medio hermano de Jesús, solía decir que la fe sin obra está muerta. ¿Se acuerdan? O muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe. Por ahí hay una controversia sobre eso. Entonces, ¿cómo es que sutilmente, y qué bueno que parece que pasó con la iglesia de Éfeso, cómo fue perdiendo su primer amor y se vino quedando con una montonera de obras buenas, pero como quien dice, Jesús no estaba por ahí. Hay dos versículos que también uno dice que presentemos los cuerpos de sacrificio vivos y que seamos adoradores. Si uno no está con la jornada, no solo diario, sino muy seguido, como mi relación con Dios se va perdiendo. Porque si se vuelve algo que decir, o sea, te amo, y no es consciente de lo que está diciendo. Sí. Porque eso incluye el cuidar el primer amor y el ser adorador. Porque si uno se vuelve ahí mecánico,
y no piensa bien si lo que está diciendo, si es lo que está diciendo, o sea, no deja que se vuelva algo rutinario. Uno puede venir un domingo, pasar por aquí, irse otra vez para la casa y pasar y sin trascendencia. Algo de lo que estaba mencionando al principio. Y de lo que yo creo que el Señor nos está mostrando es, hombre, usted tiene que ser auténtico, usted tiene que ser genuino como cuando creyó en Cristo por primera vez, que era de pronto un ignorante, pero existía ese fervor y ese celo por el Señor Jesucristo. Eso es lo que de pronto uno podría resumir ya como qué fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Repito, hay una sutileza de por cómo se va perdiendo el primer amor como sin darnos cuenta. Y terminamos haciendo cosas que son propias del reino, del evangelio, cosas buenas, incluso visitar a los enfermos, sanar, ir a una reunión, a un retiro, asistir a un ayuno, lo que usted quiera. Pero son obras, cuando las obras se hacen sin amor, terminan siendo trapos de inmundicia, como dije ya. El Señor dice, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando se pierde el primer amor, las obras que yo hago, aunque sean buenas, el Señor las considera maldad. Porque es que ya mi vida no está centrada en Cristo. Mi vida está centrada, como dije al principio, de pronto en mi propia necesidad, mi propio problema, mi propia enfermedad, mi propia situación económica. Eso es lo que determina el que vaya a un culto, el que ore, el que lea la Biblia o el que no. Pero ya no es motivada por el amor a Dios, sino por el amor a mí mismo. Entonces termina siendo un evangelio ególatra. Un evangelio centrado en mi necesidad y en mi problema y no centrado en el reino, en Cristo. Creo que por ahí es el asunto del primer amor. Pero de comisión del reino. ¿Ah? Perdiendo el primer amor. Hace 2 años que no leo la Biblia. Imagínense, hermano. Y el Señor le señala, bueno, no alcancé hoy, pero no importa. Ya vimos las obras tan buenas que esta gente hacía. Y se recuerda de dónde ha caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Miren que las primeras obras pueden ser incluso las mismas que están señaladas aquí, pero que son obras centradas en el amor a Cristo. Y yo creo que la clave es por ahí, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pero también mira, en el 6 le vuelve a decir, pero tienes esto, que aborrecen la obra de los nicolaítas o doctrina, porque en otra iglesia sí habla de la doctrina, las cuales yo también aborrezco. Bueno, habría que hablar después. Hay todo un montón de predicaciones también sobre en qué consisten las obras de los nicolaítas. De soslayo le digo, algunos se le atribuyen a un Nicolás que incluso es de los 7 diáconos que escogieron los apóstoles en los tiempos en que la iglesia primitiva estaba creciendo. Algunos se los atribuyen, pero parece ser que en realidad Nicolaita no viene de Nicolás, sino que es un nombre que tiene 2 raíces griegas. Nico, que significa supremacía, gobierno, y laitas o laico significa pueblo o ignorante. Que ojo, que ese es un término acuñado todavía hoy para referirse a la feligresía que es ignorante, al común. ¿Sí? Laico, nicolaicos. Entonces está gobierno y gobierno ¿a quién? Resumidas cuentas en qué significa, en qué consiste la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas que estaban fuera de la iglesia de Éfeso. Miren que hasta eso bueno tenían los de la iglesia de Éfeso. Ellos tenían la doctrina de los nicolaitas fuera de la iglesia. Cuando usted lea la iglesia de Pérgamo, los nicolaitas estaban dentro de la iglesia. Estaban los nicolaitas, la doctrina de Balaán, y estaba una bruja que se llamaba Jezabel, que es toda una doctrina también. Bueno, hay que hablar de eso.
Hoy no hay tiempo, pero hay que, porque aquí el Señor la indica, la señala. ¿En qué consiste la doctrina de los nicolaitas? Y si todavía esa doctrina hoy todavía está vigente o no en el pueblo de Dios. Créame, es así de cómo esa doctrina existe dentro de la iglesia cristiana evangélica. ¿En qué consiste la doctrina de los nicolaitas? Ahora seguimos hablando del primer amor. Creo que ya no hoy. Consiste en jerarquizar la iglesia. Jerarquizar la iglesia, establecer esos ministerios piramidales, no horizontales, sino piramidales, que si usted quiere entender en qué consiste, bueno, usted tendría que estudiar, o si fue católico, usted tiene que entender cómo funciona esa iglesia, esa jerarquización de los ministerios. Los papas, los superapóstoles, los mega, super, hiper, super, tal, los superungidos. Ese es la doctrina de los nicolaitas, que rompieron el espíritu ese horizontal que Jesús estableció cuando incluso él se ciñó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Porque acuérdense que el contexto de esa actitud de Jesús de lavarle a los discípulos, también yo lo mencioné el domingo pasado, cuando los dos discípulos de Jesús, por intermedio de su madre, pretendieron jerarquizar el cristianismo. Es decir, tú en el medio, porque tú eres el que mandas, ahí no se atrevieron a más, pero yo a la izquierda y el otro hermanito mío a la derecha. Ahí, ese es el espíritu de los nicolaitas. Esa connotación de laico, de ignorante. Es muy curioso que en esa configuración de iglesias de superministerios, sí, las personas seguidoras de esos ministerios en general les falta mucho de conocimiento bíblico. Les falta, son ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. Sí. Hay un analfabetismo. Por eso eran falsos o son falsos. Y por eso les es tan fácil a esos tipos de ministerios mantener a la gente ahí. Mantener sometida a la gente. Entonces, la doctrina de los nicolaitas rompió la estructura sencilla en donde el Señor le dijo: nadie es mayor que su Señor, ni el siervo es mayor. Ese es el espíritu de la iglesia. Pero estos que estaban dentro de la iglesia, como que no, es mejor uno, es mejor tener grandes señores dentro de la iglesia. Pues sí, y el Señor dijo que esa doctrina yo la aborrezco. Y ustedes hacen bien en aborrecerla, pero dice que en Pérgamo no. Permitían estos grandes mercaderes de la fe, porque eso se viene constituyendo en los grandes mercaderes de la fe. Yo no sé, yo se lo escuché a uno que no me gusta. Uno de los tantos de estos nicolaitas está entre Cas Luna y Guillermo Maldonado. Que si estuvieran en Éfeso, ya estuvieran descubiertos como falsos apóstoles. ¿Seguro? Digo, a la iglesia se va con dos cosas: con una Biblia y con la chequera. Lo dijo, y para mí lo dijo más Cas Luna y lo replicó Guillermo Maldonado, o lo dijo Guillermo Maldonado, pero es el mismo espíritu obrando todos ellos. Escúchenme bien, a la iglesia se llevan dos cosas: la Biblia y la chequera. Esos son los vendedores de indulgencias de hoy en día. Así que esa es la doctrina, palabras más. Porque mire, escuché predicaciones de hora y media porque quería enterarme, pero es eso, jerarquizar la iglesia. Lo que ocurrió efectivamente en muchas iglesias de ese tiempo, y lo que ocurrió cuando se instituyó más o menos en el 1200 la iglesia católica como tal, por mano de Constantino. Él fue el que jerarquizó la iglesia, siendo él el primer papa en realidad. Él era el primer papa no fue Pedro. En realidad el primer papa, si se quiere, como tal, fue Constantino.
Así que no tenemos yo no tengo buen concepto de Constantino. Voy terminando por hoy. Cuando la iglesia pierde su primer amor, se torna fría, se torna tibia, se reduce a la mínima expresión, iglesia cristiana en Edén, y está por desaparecer. Oiga bien lo que voy a decir. Esto es simplemente observar a través de los años lo que ha venido pasando con nosotros como iglesia. Tuvimos una división grande hace años. Nos partieron en dos. Culpables nosotros que lo permitimos para sacar culpables. Nos redujimos a la mínima expresión. O sea que es una iglesia cuando es tibia, cuando es fría y cuando ha perdido su primer amor, necesita urgente un avivamiento. La iglesia cristiana de Edén es una candidata para eso. Y hay que orar para eso. Tenemos que orar para eso. ¿Sí? Avivamiento. Un avivamiento que sea resultado del accionar del Espíritu Santo dentro de la iglesia y no un avivamiento. Que no sea una mentira producida por los hombres, como sabemos ya que hay muchas iglesias por hombres. Y bueno, tenemos que orarle al Señor con fervor y decirle al Señor, necesitamos un avivamiento. Cuando cualquiera que sea, son malos miembros que se van, que lo que llegan, ahí falta el primer amor, ahí falta avivamiento, ahí falta celo evangelístico, falta evangelización. Y por supuesto, no se trata de ser profetas de mal agüero, ni tampoco, mucho menos profetas del desastre. Pero el hecho es que si se ha perdido el primer amor, el destino es desaparecer. Como pasó con todas las 7. Hasta la de Filadelfia cayó. ¿Sí? Es cierto. Y ¿sabe qué es lo curioso de nosotros como comunidad? Lo digo porque estoy ahí. Si usted mira las columnas de esta pequeña comunidad, son las que han permanecido siempre a pesar de todos los sacudones que hemos tenido. Y que no vamos a dejar de tener. No se olvídense de que si somos iglesia del Señor, olvídense que Satanás se va a quedar quieto. Pero la iglesia cristiana nació como tal en el seno de una iglesia misionera. Juventud con una misión. Orlando, Betty, yo, Carmen, Rosemary, Nelson, Alessandra, Marina y Nancy está acá y algunos otros que no aparecieron. O sea, nosotros como iglesia, cuando apenas éramos un grupo de 10, 12, nacimos dentro del seno de una iglesia eminentemente 100% misionera. Y hoy somos cualquier cosa menos una iglesia misionera. La pregunta es, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué ha pasado en el camino? Eso hay que revisarlo. Y no yo, todos. Para que nos demos cuenta cuál es el mensaje del Señor para nosotros hoy. ¿Y no será que perdimos el primer amor? ¿No será que perdimos el celo? ¿El fervor? Que ya nos cuesta trabajo hasta para levantarnos y venir a reunirnos, o cosas por el estilo. O lo que dijo Soraya en un principio, ya no importa, ya no vamos ni a una reunión casera, ni oramos, ni vamos a visitar a un enfermo, ni hacemos un matrimonio juntos, ni hacemos comida juntos, porque es que la gente no viene, no quiere, porque siempre tiene excusas, placa, clima, hijos, mujer. ¿Ah? Ahora le van a echar la culpa a Pedro, a Rodolfo. Eso es falta de primer amor, hermanos. Entonces, yo digo que el Señor nos perdone, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que volvamos, como dice ahí, recuerda de dónde ha caído y vuelve al primer amor, porque parece ser que según la Escritura se puede restaurar eso. ¿Y cómo se restaura eso? Atendiendo la recomendación que el Señor nos dio aquí: arrepiéntete.
Vean, esto fue también, yo estaba mirando ahí corriendo unas charlas y vi a un evangelista, ese sí era evangelista, al estilo Gigi Ávila, puertorriqueño también, la misma jerga, las mismas expresiones, los brinquitos, todo, el estilo Gigi Ávila. Y este misionero cuenta que él tuvo una campaña en la zona, en la potestad de las tinieblas más complicada de Sudamérica, Barquisimeto. En la zona de María Leonza, el negro tal y el negro tal y el otro negro y el otro negro y el otro diablo. Y le dijeron, si tú vienes aquí, al día siguiente te vas, te tienes que ir. Y él aceptó el reto. Alrededor de 10,000 brujos. Cuando hizo la campaña, fue él el que prevaleció. Lo confrontaron en la campaña los mismos brujos. Dice que en el primer día se convirtieron 1,200 brujos. Esto espiritualmente hablando es una cosa de locos. Esto no es lo mismo un endemoniado por ahí, no. Brujos que directamente están orando más que la iglesia cristiana para destruir la iglesia del Señor. Y ayunando y haciendo lo que sea con tal de destruir la iglesia. Y bueno, él pasó la prueba, eso mejor dicho, le tocó clamar al Señor para poder 7 días de campaña. Pero él cuenta que uno de los que se había convertido, un día le dijo, te voy a llevar al lugar donde yo permanecía para que te des cuenta qué es lo que hace esta gente aquí para atacar a la iglesia cristiana. Esto es importante, ¿saben? Yo lo sabía, pero por el testimonio de Dios, que yo le creo porque esto es real. Dice que esta gente tenía la capacidad hasta de convertirse en animales, los brujos estos, allá en ese lugar. De convertirse en lo que sea. Transformar su aspecto para parecerse a cualquiera de cualquier forma y hacer lo que están bien. Son siervos de Satanás, pero siervos de Satanás consagrados, llenos de demonios, endemoniados de todo tipo de cosas, con espíritus de sabiduría, porque argumentan muy bien para contrarrestar el evangelio y todo eso. Y esos son los demonios que se están preparando en la mejor universidad de Colombia y del mundo entero para cómo confrontar y cómo rebatir el evangelio y negar que, por ejemplo, Cristo es el Señor. Y dice, te voy a llevar al lugar donde para que tú veas qué es lo que hacen aquí. Y dice, bueno, no explicó cómo, porque también se le hacía largo. Dice que llegaron al lugar y el lugar era una fosa. Y él dijo, ¿qué es esto? Le digo, es una fosa. Y que le echaban muchos bloques de hielo. Bloques de hielo. Y hacían sus conjuros y maldecían y oraban e intercedían y échele hielo. Y él dijo, y le preguntó, ¿y para qué le echan hielo? Para enfriar las 7 iglesias. Para enfriar las 7, me llamó la atención eso. Para enfriar las 7, y usaron lo de la pobreza, para enfriar las 7 iglesias. Es decir, no importa la clase de iglesia, no importa la fortaleza de la iglesia, no importa el estado de la iglesia, no importa que Cristo esté dentro de la iglesia la enfriamos porque la enfriamos. Y todavía le digo más, porque le mostró como personas con vendas. Y le digo, ¿y qué significa esas personas con vendas? Para que la iglesia no adore a Dios
Me acordé de lo que estaba hablando de Nelson esta mañana. La gente viene a la iglesia, va a la iglesia, pero su boca es muda, su boca está cerrada, porque ni siquiera dicen un amén. Cuando nosotros tenemos que venir es a adorar a Dios. Mira, y todavía la gente no, mire, tiene mascarilla, vea, todavía. Confesar el nombre del Señor, es que dice confesar es... No. El cristiano tiene que hablar, porque el cristiano es mudo. El cristiano tiene que adorar a Dios, tiene que pronunciar el nombre de Dios, los atributos de Dios. Con eso se adora a Dios. No hay mejor forma para adorar a Dios que la palabra y los atributos que Dios nos ha revelado. Si usted sencillamente dice, Cristo es mi Señor, Cristo es el Mesías, con eso usted está adorando. Cristo es el Señor. Y revelas de Dios. No, por supuesto, pero miren cómo trabaja esa gente consciente de lo que está haciendo. El pueblo de Dios es ignorante. Ignorar lo que dijo Cristian. La iglesia es lo más, son laicos. Yo te aseguro que tú no habías leído nada de esto de Éfeso, ni siquiera, y eso que pasa metido en las redes sociales. Abra YouTube y encuentra todo esto que yo le dije esta mañana, y montones de días me puedo estar hablando de la iglesia de Artemisa, de Éfeso, qué fue lo que pasó con Éfeso, porque hay predicaciones así. Pero a mí me llamó la atención eso, la iglesia fría y la iglesia muda. Pero desde por la mañana Arturo uno debe darle adoración a Dios, alabanza a Dios. Pero eso debe, sí, hermana, pero eso debe demostrarse acá. Aquí. Hermana, ¿a qué venimos aquí entonces? ¿A qué venimos aquí? A expresar. Inés, te lo digo con respeto, te lo digo con amor. Aquí tenemos que venir a expresar lo mismo que puedes hacer en la casa. Es decir, no solamente para la hora del culto a Dios, usted tiene que venir a hacer lo que la misma Escritura nos indica que hay que hacer, adorar a Dios. El único momento en que por media hora no hubo voces en el cielo era porque Dios iba a hacer algo. Ahí es donde dice Nicolás que no había mujeres. Pero quiero decirles que la iglesia es una iglesia que alaba, que exalta, que proclama, que habla y que canta. En todo momento, por supuesto. A mí no me van a decir es que yo soy un gran adorador. Vienes aquí y tienes unos hermanos ahí rasgando la guitarra, haciendo fuerza y, como decían al cielo, moliendo para que la persona diga por lo menos amén. Por favor, es una iglesia fría, es una iglesia tibia, es una iglesia temerosa, es una iglesia que le da pena proclamar el nombre de Cristo, mi hermano, y eso es lo que la carta nos está diciendo. A la que dice que apenas no creo que no eres ni fría ni caliente. Ahí falta la pasión. Bueno, me pasé hoy me pasé y ya terminé, ya quiero terminar. Creo que el próximo domingo vamos a coger otro bloque porque es interesante. Esto tiene tanto, hermano. Esto tiene tanto. Pero por favor, hermano, despiértese. Bueno, yo le doy gracias al Señor que usted está aquí. Eso indica algo. Los que no vinieron, perdóname la expresión de malas, los que no vinieron, se perdieron, se pierden la bendición. Seguirán en su ignorancia, seguirán en su frialdad, pensando que hay cosas más importantes que el nombre del Señor. Me da pena con ellos. Porque si yo tengo que visitar a mi suegra o a mi mamá o a mis hijos, hermano, de aquí en adelante es el tiempo para hacerlo. Pero hoy es el culto del Señor. Hoy es culto a Jehová. Y yo no puedo negociar eso con nada. Porque si yo negocio eso con algo, eso quiere decir que estoy frío, que el problema del primer amor está funcionando, que lo perdí, que no tengo ese fervor, que yo puedo negociar el culto a Dios de pronto por un ratico de placer en un cumpleaños. Bueno, yo no digo que uno no va a visitar ni a la suegra. Bueno, a las suegras no tanto, pero sí a los hijos. Pero por favor,
el culto, el día de culto al Señor es el domingo para nosotros. Y yo debo procurar de que nada me dañe eso. Satanás no me lo otorgue, hermano, porque es que Satanás adorando su máxima expresión. Todos los días. Todos los días. Estoy de acuerdo con Inés. Todos los días y a toda hora. Para mí es una obligación. Yo no sé, para mí es una obligación. Para otro es una opción. Bueno, por eso están como están. Vamos a ponernos en pie, por favor. ¿Me perdonan? Si usted se siente acusado, yo espero que no sea por mí, que sea la palabra y el Espíritu Santo el que le indique